Que siempre han existido especuladores inmobiliarios que han querido aprovecharse de gente trabajadora a través de precios desorbitados no nos pilla por sorpresa. La situación actual es insostenible. Alquileres cada vez más altos, fondos buitres que se apropian de barrios enteros, apartamentos turísticos donde deberían estar las viviendas de la gente del pueblo, altos precios y requisitos financieros cada vez más exigentes, escasa oferta de vivienda social, falta de políticas públicas efectivas. Pero la historia siempre nos da las herramientas para actuar y nos nutre de ejemplos de los que nos podemos servir. Para este ejemplo en concreto nos remontamos a la década de 1930 en España y especialmente en Barcelona, momento caracterizado por una profunda crisis económica. El desempleo se disparó, los salarios se desplomaron y los precios del alimento eran cada vez más altos. Y en este contexto la vivienda se convirtió en un problema acuciante para la clase obrera. Los alquileres eran cada vez más altos y las condiciones de la vivienda, especialmente en los barrios obreros, eran muy precarias. Unas 30.000 personas pasaban la noche en albergues, barracas y en la calle. Y podréis decir que no había suficientes viviendas, pero la realidad es que antes de la guerra civil había unos 40.000 pisos vacíos. Por tanto, lo que faltaba era poner vivienda en el mercado, pero las iniciativas de vivienda pública brillaban por su ausencia. Así, en 1931 estalló una huelga de inquilinos en Barcelona que puso en evidencia la aguda crisis de vivienda en la ciudad y la precariedad de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Miles de familias que no podían hacer frente a los pagos del alquiler decidieron tomar una medida radical: dejar de pagar el alquiler, en lo que supuso una protesta histórica que involucró a más de 100.000 familias y que tuvo un significativo impacto en la lucha por el derecho a una vivienda digna. La huelga de inquilinos fue iniciada por asociaciones vecinales, pero fueron los trabajadores del Sindicato de la Construcción de la CNT los que dieron el gran impulso. Cabe resaltar que esta huelga de inquilinos supuso una forma de protesta no violenta contra el coste de vida de los obreros mal pagados, no cualificados y sobre todo parados. También hay que señalar que la huelga de alquileres estaba conectada con las expectativas que habían generado los republicanos antes y poco después de proclamar la República, al prometer topes en los precios de los alquileres, algo que no hicieron una vez llegaron al poder. Por eso, los inquilinos les recordaron sus promesas e insistieron que su huelga no tenía intenciones revolucionarias, sino que exigían soluciones estructurales a la crisis de la vivienda, como la reducción del 40% de los alquileres, la construcción de viviendas sociales y el control de los precios de los alquileres. Los caseros habían aprovechado de la crisis de la vivienda para incrementar el retorno del capital y además se señalaba a los caseros como una de las causas del estancamiento de la economía española, porque buena parte del salario de los trabajadores iba a parar al bolsillo de los rentistas. ¿Os suena de algo? Es decir, la lucha de los inquilinos desafiaba la idea de los especuladores, de los caseros y de los gobiernos de que la vivienda servía para explotar y para obtener ganancias en vez de ser un recurso básico. Y así desde el periódico Solidaridad Obrera se comenzó a animar a que, si no llegaban a fin de mes, pues no pagasen el alquiler. La huelga generó una gran conmoción en la sociedad y puso en jaque al gobierno republicano. Las autoridades intentaron mediar entre los inquilinos y los propietarios, pero por otro lado, como le ocurre a los estados burgueses, tenían miedo de las masas de obreros concienciados y exigiendo cambios. Sin embargo, la huelga no cesó. Se formaron comités de defensa de los inquilinos en los barrios. Se organizaron manifestaciones y se llevaron a cabo campañas de solidaridad. Además, a través de asambleas abiertas y democráticas, que por cierto contaban con una importante presencia de mujeres, la huelga se fue extendiendo a multitud de barrios populares barceloneses y de pueblos coetáneos. Así se pasó de una débil actuación individual a un movimiento fuerte y efectivo, capaz de hacer frente a las dificultades que se presentaban e incluir demandas específicas de cada barrio. Por ejemplo, si los caseros cortaban el agua y la luz, ellos la volvían a conectar. Si desahuciaban a una familia, ellos intentaban parar el desahucio u ocupaban la vivienda como resistencia a una situación injusta, porque antes de dormir en la calle estaban dispuestos a todo. Gracias a esta experiencia en la huelga de inquilinos, muchos obreros se dieron cuenta de que la actuación conjunta podía generar cambios, que las asambleas democráticas tenían voz y que las tácticas de acción directa y colectiva eran efectivas. Esta situación favoreció el sentimiento de solidaridad de clase al sentirse parte de un todo con el que compartían problemas similares. Sin embargo, las cosas pronto se pusieron feas. Según los caseros, estos inquilinos agitadores rompían la armonía entre dueños e inquilinos y su objetivo era atacar la sagrada propiedad privada, dañar la economía nacional e instaurar una dictadura bolchevique. Así, la actuación de la República se tradujo en represión, que es el principal órgano del que dispone el Estado burgués para mantener el orden existente. Es decir, antes que pensar en posibles soluciones al problema de la vivienda, se prefirió criminalizar, reprimir e incluso sugerir la ilegalización de la CNT y la encarcelación de los huelguistas.
Y los de Esquerra, por su parte, pedían paciencia a los obreros, claro, paciencia para aquellas familias a las que desahuciaban o terminaban en la mendicidad, paciencia para ver si los republicanos se decidían a tomar acciones, algo que claramente no iba a pasar sin movilización y presión social. Así, la República no tardó en aprobar la Ley de Defensa de la República a finales de octubre, una ley de excepción que violaba libertades constitucionales contra aquellos que, según su criterio, amenazasen el orden público, es decir, un órgano de represión para los huelguistas. Sin embargo, la huelga de inquilinos no fue un fracaso total como pudiera parecer. Miles de obreros pudieron ahorrarse varios meses de alquiler, o sea que en términos económicos los que salieron perdiendo fueron los caseros, y además muchos caseros, sobre todo aquellos más pequeños, acordaron por separado rebajas en los alquileres y perdonaron aquellos meses impagados. Así pues, la represión de la huelga de inquilinos demostró los límites que tenía la República en cuestiones de libertad y que al final la democracia liberal siempre va a anteponer la defensa de la propiedad privada a un derecho a la vivienda. Su legado se siguió manifestando en los años posteriores, por ejemplo en Gijón en el 32, cuando la CNT se organizó para hacer efectivo el cumplimiento de la ley de inquilinos, grupos locales acudían a una vivienda desahuciada, rompían el precinto de la policía y reocupaban la casa pegando un cartel que ponía abierto por orden de la CNT. O en 1933, cuando la asociación Unió de Llogaters de Cataluña consiguió una rebaja en el alquiler para 36 de sus inquilinos. Es decir, la huelga de inquilinos del 31 es un ejemplo de cómo la lucha colectiva genera cambios sociales. El problema de la vivienda es más actual que nunca y la huelga nos recuerda la importancia de la organización y la movilización para defender nuestros derechos, porque el Estado, ya te digo yo, que no lo va a hacer.